Ahí está. Bueno, hoy continuando con fisiología de la sangre, vamos a comenzar con otro tema. Hoy 7 de junio de 2021. Vamos a continuar con otro lado a fisiología de la sangre, que es la hemostasia. La hemostasia es un mecanismo que tiene el sistema circulatorio para prevenir las pérdidas de ese líquido que está circulando por esos conductos que son los vasos sanguíneos. Es un mecanismo de defensa que tiene el organismo o el sistema circulatorio para evitar esa pérdida en el caso de que ocurra alguna ruptura en las paredes de los vasos. Inclusive hay, por más que no haya lesión, siempre están habiendo pequeñas rupturas, sobre todo en los vasos sanguíneos de menor calibre. Siempre ocurren pequeñas rupturas, pero gracias a el funcionamiento de este mecanismo que está bastante bien ajustado, por así decirlo, se logra contener esa pérdida de sangre, es decir, mantener el sistema circulatorio en óptimas condiciones a fin de asegurar de que el líquido esté donde tiene que estar, ¿sí? Que no presente fuga. Lo mismo que si nosotros comparamos con la distribución, no sé, de por ejemplo, un sistema de cañerías de agua, ¿sí? Donde no tienen que haber pérdidas. En el caso de que ocurra la ruptura de alguno de los caños de agua, rápidamente nosotros tratamos de reparar esa ruptura. Bueno, acá ocurre lo mismo, ¿sí? Debemos tener un mecanismo de defensa que nos asegure o que nos combata esos posibles inconvenientes que puedan surgir. Obviamente, cuando la ruptura es muy grande, ya el mecanismo se ve sobrepasado, ¿sí? Y no puede llegar a contrarrestar eso. Pero en situaciones normales o incluso en lesiones que no son de tanta gravedad, este mecanismo funciona bastante bien. Vamos a ver también, esto les comento así de entrada como para tener una idea global del tema. Vamos a ver que también, si bien este mecanismo la finalidad es evitar las pérdidas de sangre en caso de alguna ruptura de un vaso sanguíneo, también este mecanismo puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque si se activa por causas ajenas, digamos, si se activa espontáneamente sin necesidad de que haya ocurrido, pueden haber alteraciones en el flujo sanguíneo. O lo mismo también, una vez que el mecanismo cumple su función, también debe haber un sistema digamos, de inactivación de ese mecanismo, por así decirlo. Es decir, que no todo el tiempo, por ejemplo, si se forma, a ver, damos un ejemplo puntual. Si se forma un coágulo para evitar la pérdida de sangre, ese coágulo en realidad también está constituyendo un obstáculo para la circulación de la sangre. O peor aún, si ese coágulo se desprende y viaja por el torrente circulatorio, va a llegar un momento donde va a impactar, cuando el vaso sanguíneo vaya disminuyendo de tamaño, ese coágulo en algún momento se impacta y obstruye totalmente la circulación de la sangre, y eso sería un efecto indeseable. Entonces hay también mecanismos que controlan este mecanismo hemostático, como vamos a ir viendo enseguida. Decimos entonces que la hemostasia es un mecanismo de defensa, ¿sí? Que en condiciones normales se encuentra en activo porque la sangre tiene que fluir con total normalidad. Y que está conformado, ahora vamos a ver enseguida, está compuesta por son varios mecanismos en realidad, que de acuerdo al grado de lesión
Pueden actuar unos o después se agregan otros, ¿sí? En este mecanismo, a ver, pregunto, para ver cómo están con respecto al tema. Hay un tipo particular de células que participan en la coagulación de la sangre. ¿Cuáles son esas células? A ver, Laura, Joaquín, Lautaro. ¿Saben cuáles son las células que participan en la coagulación de la sangre o no? ¿Se acuerdan? ¿Pueden ser las plaquetas, profe? Las plaquetas. Bien, Laura. ¿Sí? Las plaquetas entonces son, las hemos mencionado anteriormente, cuando hablamos de las células de la sangre. Ya vamos a ver enseguida las características de las plaquetas. Son células muy pequeñas, que tienen un rol muy importante en la coagulación de la sangre. En esta coagulación, entonces, además de estas plaquetas, vamos a tener la acción de enzimas. Hay una serie de diferentes enzimas que van a actuar en conjunto unas sobre otras y que actúan como amplificadores, es decir, que se dispara un mecanismo donde una enzima se activa, a su vez esa enzima actúa sobre otra, que se activa, digamos, en mayor medida y así sucesivamente. O sea, cada paso que se va realizando en la activación de sucesivas enzimas, esas se van amplificando y de ahí que el nombre también que se utiliza es cascada. Hablamos de cascada porque es como un flujo que comienza pequeñito y cada vez se va haciendo más grande, se va como abriendo ese flujo. Acá ocurre lo mismo. Un efecto inicial pequeño se va amplificando sucesivamente, ¿sí? Desembocando finalmente en la coagulación. Entonces acá tenemos un término que tendríamos que definir o aclarar, que es la coagulación o formación del coágulo. Que nos quede en claro que la coagulación propiamente dicha es uno de los mecanismos hemostáticos, ¿sí? Como yo les dije recién, hay varios mecanismos implicados. La coagulación es uno de ellos, pero no es el único mecanismo hemostático que existe o que actúa. ¿Está? ¿Qué ocurre en la coagulación, básicamente? Coagulación o formación del coágulo es un cambio en la consistencia de la sangre o de ciertos componentes de la sangre para justamente evitar la pérdida de ese líquido. Si cambia de consistencia es mucho más difícil que ese líquido se pierda a través de un orificio y a su vez también actúa como un tapón. Ese coágulo que se forma, ¿sí? Evita el flujo de la sangre, cambia la consistencia, cambia entonces la fluidez de ese líquido, pero también actúa como un tapón, ese coágulo que se forma. Así como yo les decía hoy y en clases anteriores, cuando un coágulo se forma espontáneamente en el torrente circulatorio y ese coágulo comienza a circular, en algún momento cuando el diámetro de los vasos va disminuyendo, ese coágulo puede impactarse en ese vaso de menor calibre e interrumpir el flujo sanguíneo, con los problemas que eso implica. En este caso, en esta situación, el coágulo sí cumple la función de actuar como un tapón. Además de que, como les dije recién, cambia la fluidez del líquido. ¿Sí? Estas enzimas, que también las vamos a llamar factores de la coagulación, son las que van a actuar en la sangre y van a cambiar justamente ciertas características como es la formación del coágulo, ¿sí? Esto está íntimamente controlado, regulado
justamente para permitir que actúen cuando es necesario y evitar en lo posible su activación espontánea. ¿Me puedes pasar la siguiente, Gabriela, por favor? Fases de la hemostasia. Ahí está, fases de la hemostasia. Fíjense ahí, acá está resumido, o de manera resumida, la hemostasia. Distintas fases que se van dando. Hay una fase vascular, ¿sí? Es decir, donde actúa el vaso sanguíneo propiamente dicho. Una fase plaquetaria, donde van a actuar esas pequeñas células que mencionamos hoy, que ahí las mencionó Laura. Después, la fase donde actúan los factores de la coagulación, es decir, la activación de esos factores con el producto final que sería la formación del coágulo. Y posteriormente, la fase del sistema fibrinolítico. El sistema fibrinolítico tiene como función o finalidad, una vez que ese coágulo cumplió con su función, eliminarlo, justamente para retomar nuevamente la circulación normal de la sangre, ¿sí? Como yo les decía hoy, hay un mecanismo que a su vez, por así decirlo, controla o restituye las condiciones normales del sistema circulatorio, eliminando ese coágulo, ¿sí? Justamente el coágulo se forma por la coagulación de una proteína que es el fibrinógeno que se transforma en fibrina. ¿Se acuerdan? No sé si recuerdan cuando hablamos de la diferencia entre suero y plasma, de que uno era cómo se obtenía cada uno, cuando nosotros queríamos analizarlo. ¿Se acuerdan que el plasma nosotros lo obtenemos con sangre donde se utilizó anticoagulante, y el suero se obtiene de sangre a partir de sangre sin anticoagulante, es decir, una sangre que se coaguló y nosotros quitamos el coágulo, ¿sí? Nos quedamos con el componente líquido. Ese componente líquido es el suero, y la principal diferencia con respecto al plasma es que el suero no contiene fibrinógeno. ¿Por qué? Porque ese fibrinógeno se transformó en fibrina, formó el coágulo y se fue en ese coágulo. Mientras que el plasma, al haber utilizado nosotros un anticoagulante, no se formó el coágulo, y ese fibrinógeno permanece en el componente líquido, es decir, en ese plasma. Esa es la diferencia, entonces, en composición entre el suero y el plasma, ¿sí? La siguiente, por favor, Gaby. Ahí se ve viendo. Todavía no cambió. Todavía sigue en fase de la hemostasia, pero seguro ya va a cambiar. Por lo menos yo no veo cambio. No sé si los chicos... No. Ahí cambió. Ahí recién cambió. Ahí. Sí. Va más Sí. lento que... Va lento, va lento. Pero bueno. Hay que tener paciencia nomás con esto. Esto me hace acordar a cuando yo cursé en la facultad, que no usábamos todavía PowerPoint, sino que se usaban las diapositivas propiamente dichas, donde había una persona que te pasaba las diapositivas. Entonces el que estaba hablando siempre pedía la siguiente, ¿sí? Esto es medio parecido. Después, bueno, se implementó el uso del PowerPoint. Bueno, aquí está justamente demostrado o explicado con un gráfico, con un diagrama, las fases de la hemostasia. Tenemos entonces una hemostasia primaria, ¿sí? Donde va a actuar lo que tenemos la fase tisular y celular, es decir, van a actuar
los vasos sanguíneos y las plaquetas directamente. Esta fase ocurre, yo igual les voy adelantando, igual esto está más adelante, pero les voy adelantando, cuando hay una pequeña lesión, o sea, cuando hay lesiones en realidad, pero cuando esa lesión es pequeña en el vaso sanguíneo, en un primer momento va a reaccionar el vaso sanguíneo produciendo una contracción. De esa manera lo que busca es evitar o disminuir el flujo sanguíneo, ¿sí? Para disminuir justamente la pérdida de sangre, ¿sí? Y por otro lado, van a empezar a actuar las plaquetas mediante un mecanismo en el cual ellas comienzan a adherirse a los bordes de esa herida formada, de esa ruptura del vaso sanguíneo, se unen a los bordes y se unen entre sí, por diversos factores y receptores en su superficie celular, en su membrana celular, se unen al tejido expuesto, porque se expone, se rompe esa continuidad que tiene el endotelio vascular, se exponen las demás capas del tejido, eso estimula a las plaquetas, las cuales se van a fijar a ese tejido expuesto, y también se unen entre sí, como que se toman todas de las manos para formar un cúmulo único. No sé si vieron por ahí esas imágenes de ciertas especies de hormigas que forman como un nido vivo, es decir, entre ellas, o cuando las abejas, cuando forman el enjambre, después cuando se estacionan sobre alguna superficie, sobre la rama de un árbol, sobre la reina, se unen entre todas y forman un cúmulo de abejas. Algo parecido ocurre acá con las plaquetas, se unen entre sí y forman lo que se denomina el tapón plaquetario. Forman como un tapón justamente para tratar de evitar la pérdida de sangre. Este tapón es efectivo únicamente en casos donde la herida o la ruptura del vaso sanguíneo es pequeña, ¿sí? Si es una ruptura grande, no alcanzan las plaquetas para formar ese tapón. Y a su vez, una vez que se forma el tapón, se produce una retracción de las plaquetas, es decir, como que se contraen, por así decirlo, se contraen todas, y lo que logran con eso es acercar los bordes de la herida, acercan entre sí, para que el cierre sea más rápido, más efectivo, para que el mecanismo de cierre después de cicatrización sea más efectivo. Esto así les voy contando a manera de, por así decirlo, de un cuento, no porque sea un invento, sino un cuento justamente, una sucesión de hechos, una narración. Después sí vamos a ver más ahora en detalle en las diferentes imágenes proyectadas, pero para que ya vayan teniendo una idea de lo que va ocurriendo. Vamos a tratar de hacerlo así porque en realidad la coagulación es un tema bastante áspero, tiene muchos nombres, muchas enzimas, muchos factores, y la idea de hoy es que ustedes entiendan el mecanismo básico de la coagulación. Entonces, en esa hemostasia primaria, si el tamaño de la herida nos referimos a la ruptura del vaso sanguíneo, no precisamente va a ser una comunicación con el exterior, puede ser una ruptura interna. Entonces actúan estos mecanismos. Y si obviamente todos se ponen en acción. Y si si esta herida no logra contenerse, ahí continúan actuando los mecanismos, y el que sigue, digamos, es el mecanismo humoral o de la sangre propiamente dicho, donde tenemos esos factores que mencionamos hace un momento, que son proteínas, porque en realidad tienen acción enzimática. Recuerden ustedes que las enzimas en realidad son proteínas, donde se produce la
hemostasia. ¿Mm? No se confundan con una palabra que mencionamos en la primera clase, que es la homeostasis. No sé si se acuerdan de homeostasis, que era el mantenimiento o la constancia del medio interno, ¿sí? El equilibrio, el mantenimiento constante del medio interno es la homeostasia, u homeostasis. En este caso, la hemostasia es justamente los mecanismos que evitan la pérdida o la salida de sangre del torrente circulatorio. Y más adelante vamos a ver otra palabra parecida que es la hematosis, ¿sí? Son distintas palabras que por ahí se parecen, ¿no? Y acá también para finalizar esta imagen tenemos también una inhibición, ¿no? Como dijimos hoy, esa fibrinólisis o fibrinolisis, es decir, la destrucción posterior de este coágulo para restituir la circulación normal de la sangre. En realidad este mecanismo no es que espera a que la sangre deje de salir, sino que una vez que se activa el mecanismo de la coagulación, también se activan los mecanismos de fibrinólisis. Solamente que lleva más tiempo, digamos, después disolver el coágulo. Pero ni bien se activan los mecanismos de coagulación, también se activan los mecanismos fibrinolíticos, ¿sí? Pasamos a la siguiente, Gabriela, por favor. A ver. Todavía no, pero ya va a llegar, no te preocupes. Ya va a llegar. Chicos, no sé si ven ya la otra imagen o están todavía. No, profesor. No, todavía es la misma. Todavía no. Ahora es la Sí. misma, profe. ¿No se ve? No, todavía no. A ver, hacerle clic sobre porque está como marcado el gráfico. Hacerle clic sobre esa, la número 7. 7. Está, sí, Porque acá nos figura como las dos están marcadas, la 6 y la 7. a ver ahora. Todavía no. Todavía no. Capaz que la profesora tiene mala conectividad porque también se le escucha medio entrecortado cuando habla. Sí, sí, puede ser. Puede ser, eso es seguro. Puede ser, no hay dudas. Pero bueno. Son cosas que nos toca atravesar, o sea, la virtualidad tiene estos inconvenientes. Implica... Nada, aún. Ahí cambió. Fase Vamos. vascular. Okay. Ahí está. Bien, bien. Bueno. Para comenzar a hablar entonces de esta fase vascular, vamos a mencionar primero que en condiciones normales, es decir, cuando los vasos sanguíneos se encuentran intactos, yo, no sé, chicos, si ven bien, yo prefiero, así como yo también les paso sin poner en modo presentación, es mejor para el que está pasando la diapositiva, la imagen, y porque también poner el modo presentación del PowerPoint sobrecarga un poco más tanto la computadora como la transmisión. Así que si ustedes ven bien, seguimos así. Sí, yo no sé si está cortado una parte. Se llega Sí, a ver sí. que dice trombomodulina y después Sí. el dibujo sí está cortado. Está ahí, sí. Sí, eso es nomás porque está... Ahora lo bajo. sí, ahora le corre Por un ahí. poquito.
O en todo caso, Gabriela, achicarle un poquito el tamaño de la imagen. Ahí donde tenés, Sí. viste que está creo que al 70%. Sí. Bajarle un cachito, entonces ahí va a entrar Ahí. toda la... Sí, se ve que es ¿Ahí la... les parece bien? ¿O es muy chico? No cambió todavía, ya va a cambiar. Pero sí, se ve que es tu conectividad la que está Sí. lenta. Pero bien, no te hagas problema, ya va a cambiar. Bueno, seguimos mientras, total vamos a ver lo de arriba primero. Igual no es mucho lo que está más abajo, de última. No es Yo también poquitito, tengo... son Sí, no es mucho. el gráfico para que lo vean. Sí, yo de todas maneras tengo abierto el Power también en la otra computadora y les voy mencionando lo que dice. Pero más que nada esto es orientativo. Fíjense que yo les voy hablando, digamos, siguiendo esa narración que yo les dije hoy. Bueno, entonces para hablar de fase vascular, primero tenemos que destacar la importancia de ese vaso sanguíneo que está intacto, digamos, está en condiciones sin ninguna alteración, ¿sí? Entonces esa superficie vascular, ese endotelio vascular sin, eh, sin lesiones, lo que hace es mantener, eh, mantener todos los factores que puedan estimular la coagulación, por así decirlo, los mantiene, digamos, alejados de la sangre, que ahora vamos a ver enseguida, y también tiene propiedades anticoagulantes, como se menciona ahí, por ejemplo, la trombomodulina, la heparina, la prostaciclina, que tiene una acción antiagregante plaquetario, o sea que impide la unión entre sí de las plaquetas, que impide que se tomen de las manitos y que formen esa aglomeración, esa agregación plaquetaria. Y también tiene acciones fibrinolíticas, es decir, que está ahí siempre tratando de evitar o contrarrestar la formación de fibrina, ¿sí? Del coágulo de fibrina. Después, cuando, por ejemplo, tenemos una pequeña lesión en el endotelio, que por ahí no precisamente se llega a... Ahí se desconectó la presentación. ¿Me siguen escuchando, chicos? Sí, profesor. Bueno, dale. No importa, yo sigo hablando y ¿cómo es? Después cuando se ve que habrá tenido algún problema la profesora, cuando pueda restituir, seguramente volverá a compartir su pantalla. Les decía entonces que cuando ese endotelio, esas células, esa primera capa de células que está en contacto con la sangre, se daña de alguna manera y expone las capas subyacentes, lo que sería el subendotelio, tenemos una serie de estructuras ahí como el colágeno, la membrana basal, hay mucopolisacáridos y algunas proteínas que lo que van a hacer es justamente estimular al sistema de la coagulación y a la agregación plaquetaria. Esos elementos que están por debajo. Ahí me avisó la profesora que se desconectó, ¿sí? Que está con problemas de internet. Un segundito, le respondo. Ahí está. Bueno,
Y se exponen sustancias o estructuras que estimulan al sistema de la coagulación, así como también se liberan factores que participan en la coagulación. Se liberan esos, dijimos que son las enzimas que forman parte del sistema de la cascada de la coagulación. Cascada porque es por la semejanza con una cascada, por la activación de esos factores. Entonces se van exponiendo los mismos. Y todo eso actúa, digamos, estimulando el sistema de la coagulación, digamos la hemostasia. Entonces eso, por un lado, formaría parte de la fase vascular, ¿sí? Con la intervención de los vasos sanguíneos, es decir, el daño tisular, donde no precisamente haya una ruptura total de las paredes de los vasos sanguíneos, sino que simplemente con la exposición de las capas subyacentes, ahí entró Oscar, con la exposición de las capas subyacentes, entonces se estimulan también los mecanismos hemostáticos. En ese momento van a actuar, por ejemplo, además de estos factores, de estas enzimas, vamos a tener sustancias que van a actuar como vasoconstrictores. Como yo les dije hoy, una de las reacciones que va a tener el vaso sanguíneo justamente es contraerse para con la finalidad de disminuir el flujo sanguíneo y por lo tanto disminuir la pérdida de sangre a través de ese orificio, ¿sí? Entonces hay una serie de sustancias que se van liberando y que van actuando. Tenemos, por ejemplo, estos factores de la coagulación, sustancias vasoconstrictoras, hay moléculas de adhesión, es decir, moléculas que van a estimular la unión de las plaquetas. Estas plaquetas lo que van a hacer es unirse a esa lesión, como ya les dije hoy, se adhieren, se fijan por receptores que tienen en su superficie, ¿sí? Se unen a través de esos receptores y se unen entre sí, tratando de sellar esa ruptura. También decíamos hoy cuando mencionamos en las funciones del endotelio normal, ahí está, esa es la imagen que seguiría. Gracias, Gabriela, ahí se está viendo. Sí, perfecto. Ahí se ve perfecto. También cuando el vaso sanguíneo está lesionado, ya no hay producción de sustancias inhibidoras de la coagulación y de vasodilatadores, ¿sí? Que mantienen ese vaso dilatado. Entonces, en este caso se produce el efecto contrario. Pasamos a la siguiente. Ahí hay un esquema bastante interesante, Sí. que demuestra la característica de la fase vascular. Todavía no se ve. Ahí está, ¿o no? Todavía no. No sé, yo por lo menos no lo veo. Pero simplemente es un esquema ese que sigue ahí como diapositiva número 9. Sí. Muestra que una vez que se lesiona el vaso sanguíneo se produce una vasoconstricción, un espasmo vascular, que es lo que yo les decía hoy. Y las características de esa fase vascular son, por un lado, una respuesta miógena, es decir, las capas musculares de esos vasos sanguíneos se contraen, ese músculo liso que presentan los vasos sanguíneos se contrae.
disminuyendo el calibre o diámetro del mismo. Hay también señales nerviosas que estimulan o sea, la respuesta miógena es una respuesta propia a la lesión, una respuesta intrínseca. Después también hay una respuesta neuronal, es decir, el sistema nervioso también envía señales de vasoconstricción. Y también, como vimos hace un momento, esa propia pared lesionada del vaso sanguíneo libera sustancias, y entre ellas libera sustancias que son vasoconstrictoras. Es decir, que van a estimular por tres vías la vasoconstricción, esa fase vascular, donde el principal resultado que observamos es la contracción del vaso sanguíneo. ¿Pudieron ver? No, todavía no. No, ni siquiera aparece marcado en ese color marroncito o amarillo la 9 al costado. Pero se ve que es nomás la transmisión. Pero no importa, seguimos avanzando. Después, en todo caso, yo les comparto el PowerPoint para que lo tengan, ¿no? Que lo puedan observar. Pero bueno, hoy estamos, ahí le aclaro a Oscar que recién entra. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. Hoy estamos con muchos problemas técnicos en cuanto a internet y computadoras. Así que bueno, ahí la profesora está intentando pasar el power y yo hago del locutor, pero estamos con inconvenientes técnicos. Nos estamos poniendo... Buenas tardes, profesores. ¿Cómo están? Bien, bien. Yo también Pero bueno, estaba con un problema de internet, por eso no me estaba conectando. sí, estamos todos medio que hoy parece que no Hoy no sé. era el día. Muy lunes. No. Pero... ay, Dios mío. Por eso tienen que cuidarse para que volvamos lo más pronto a la presencialidad. Cuidarse. Es la única forma de salir de esto. Porque nadie nos cuida. Profe, Sí, y si desactiva su audio, la profesora, digamos, por ahí le anda más rápido. bueno. Buena idea. Ahí se ve que... Sí, se ve que su señal es baja. Pero bueno, seguimos. Bueno, te comento así rapidito, Oscar, hoy estamos hablando de hemostasia. Sí, igual va a estar el video grabado para que lo puedan ver. La hemostasia, que es un mecanismo, en realidad es una serie de mecanismos cuya finalidad es evitar la pérdida de sangre del torrente circulatorio en casos de lesiones, ¿sí? De lesiones de los vasos sanguíneos, ¿sí? Evitar lo que se conoce como hemorragia. Pero bueno, accidentadamente vamos a seguir igual. Pasamos ahora a la fase plaquetaria. Dentro de esas otras fases que teníamos, además de la vascular, dijimos la fase plaquetaria, es decir, cuando el vaso sanguíneo estaba intacto, había como un equilibrio de factores activadores e inhibidores. Cuando existe esa lesión del vaso sanguíneo, una lesión donde no precisamente hay una ruptura, sino simplemente puede haber una lesión del endotelio con exposición de las demás capas, se rompe ese equilibrio, ese balance entre factores activadores e inhibidores, donde va a predominar la acción de los factores activadores, ¿sí?
Y ahí es donde van a empezar también a reaccionar o responder las plaquetas. ¿Qué van a hacer las plaquetas? En un primer momento van a comenzar a adherirse entre sí, a unirse entre sí. O sea, en realidad se unen al borde de la lesión, en el tejido lesionado y entre sí, ¿sí? Ocurren ambos fenómenos. Las plaquetas, como ya habíamos visto hace un par de clases atrás, como células de la sangre, es otro grupo celular que se encuentran ahí. Son células, así como los eritrocitos, son células que carecen de núcleo, tienen una vida media bastante corta, están entre 1 y 2 semanas de vida, ¿sí? Con un promedio de 8, 10, 12 días de vida, ¿sí? Una vida corta, una vida media corta. El tamaño dijimos que es pequeño, miden de 2 a 4 micras, ¿sí? De diámetro. Y se encuentran circulando en la sangre en su mayor parte. Circula por la sangre, hay una menor proporción que se deposita en el vaso, que están ahí como un sistema de reserva, por así decirlo, así como ocurría también con los eritrocitos. Y, como dijimos, participan activamente en la hemostasia. Dijimos que las plaquetas tienen una característica muy importante, que en su superficie celular, en su membrana celular, tienen diferentes sustancias que actúan como receptores, y también puntos de unión, de anclaje, para poder unirse entre sí y al tejido lesionado, ¿sí? Donde, por ejemplo, si el endotelio, no epitelio, el endotelio de los vasos sanguíneos se encuentra intacto, esas plaquetas no se pueden unir, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, si el mismo se lesiona o si se exponen las capas subyacentes, como por ejemplo el colágeno, ahí sí vamos a tener unión de esas plaquetas. Esas plaquetas tienen en su interior, dijimos que no contienen núcleo, pero sí tienen gránulos con diferentes sustancias. Por ejemplo, contienen serotonina, catecolaminas, tienen calcio, diferentes sustancias, tienen algunos factores de la coagulación, ¿sí? Y cuando estas plaquetas se activan, es decir, están respondiendo a los mecanismos de la coagulación, comienzan a liberar esos gránulos. Ahí yo les mencioné el calcio, ahora enseguida vamos a ver la importancia del calcio en la coagulación. Estas plaquetas poseen en su interior una proteína, unas proteínas en realidad que ustedes ya escucharon mencionar, que son la actina y la miosina. ¿Qué características tenían esas proteínas, actina y miosina? ¿Se acuerdan? La actina y miosina. ¿No era para la Sí, contracción de los músculos? claro, son proteínas contráctiles, que interaccionando entre sí producen una contracción. En este caso, si las plaquetas tienen actina y miosina, ¿eso qué nos dice? Que tienen la posibilidad de cambiar de forma, en realidad, por así decirlo, de contraerse o de retraerse, ¿sí? Pero en realidad es una contracción. Y justamente hay una retracción de ese tapón plaquetario cuando las plaquetas, ¿se acuerdan que yo les dije hoy? Se unen a los bordes de la herida del vaso sanguíneo, cuando están unidas a los bordes de la herida. Y entre sí, después lo que comienzan a hacer es retraerse, y eso lo que logra es acercar los bordes de la herida. Justamente
gracias a esta característica que en su interior contienen actina y miosina. Es como que si están todos ustedes unidos de la mano y comienzan a acercarse entre sí, disminuye el tamaño del conjunto de individuos. Acá lo mismo, disminuyen el tamaño y acercan los bordes de la herida. Estas plaquetas también tienen en su interior numerosas mitocondrias para la producción de energía, porque recuerden que tienen numerosas sustancias, o sea, tienen una síntesis activa de diferentes sustancias, ¿sí? Que son las que van a participar en la... A ver, ahí está. Profesor, se le está cortando el audio. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Hola, Sí, ahí está, Sí, sí. profe, se escucha. Hola, profesor, se lo escucha todo en recortado. Sí, yo también los escucho entrecortados, se ve que estamos teniendo mala señal. Bueno, vamos a tratar de... Yo les pido disculpas, chicos, pero bueno, esto es una situación ajena a nuestro dominio, a nuestro control. Vamos a tratar de hacerlo lo más sintético posible. En todo caso, yo después trataré de repetir la clase, o sea, de grabarla nuevamente y subirla al canal de YouTube para que la tengan, ¿sí? Porque se ve que no están dados las condiciones óptimas. Entonces, las plaquetas, cualquier cosa si así me escuchan mal, eso me avisan, ¿sí? Porque yo no tengo forma de saber si está fluyendo bien la comunicación. Entonces, para resumir la función de las plaquetas, cuya finalidad es mantener la integridad de los vasos sanguíneos ante algún daño, algún eventual daño, ¿sí? Ya sea de la superficie endotelial, o sea, como dije hoy, un daño en la superficie o una pequeña ruptura. Recuerden que las plaquetas no tienen la capacidad por sí solas de reparar completamente, o sea, de reparar lesiones grandes, ¿sí? Pueden reparar lesiones pequeñas. Y esa función la cumplen, en resumen, en base a 3 propiedades o características que tienen. Una es la adhesión, es decir, la propiedad de adherirse a esas superficies extrañas, por así decirlo, porque en realidad no son extrañas del organismo, pero sí extrañas en un tejido normal o intacto. Extrañas a estar en contacto con la sangre, porque lo que está en contacto con la sangre es el endotelio, son esas células. Eso es lo que la sangre, digamos, reconoce como superficie normal. Cuando hay un cambio en esa superficie, es lo que se estimula, por un lado, por parte de las plaquetas a esa adhesión. Es decir, las plaquetas van a ir y se van a adherir. No sé si llegaron a ver hoy en una de las imágenes que puso la profesora, una de las últimas que llegó a poner, se veía ahí el dibujo de una plaqueta en negro unida a un espacio entre 2 células endoteliales, ¿sí? Se adhiere entonces a esas superficies extrañas. Otra de las propiedades o características que tienen las plaquetas es la de la agregación plaquetaria. Entonces dijimos, adhesión, agregación es donde interactúan entre sí, es decir, donde se unen entre sí esas plaquetas, por esos receptores que tienen en superficie, esos y puntos de unión que van a tener se unen entre sí, formando ese tapón plaquetario, y también a su vez esas plaquetas cuando se unen entre sí, como dijimos hace un ratito, por acción de esas proteínas contráctiles, se produce una retracción, es decir, ese tapón se achica, disminuye de tamaño,
con la finalidad de acercar los bordes intactos de la herida para una mejor reparación o cicatrización de ese tejido lesionado. Y también las plaquetas colaboran con la coagulación propiamente dicha porque liberan productos que participan o sustancias que participan en la coagulación. O sea que actúan en base a 3 funciones entonces, que serían la adhesión, la agregación y la coagulación o la colaboración en la coagulación. ¿Sí? A ver, esta agregación plaquetaria, esta unión de las plaquetas entre sí, se da por un feedback positivo. ¿Qué quiere decir un feedback positivo? ¿Se acuerdan cuando hablamos de medio interno? Un feedback positivo o una retroalimentación positiva es cuando el mecanismo iniciador se va potenciando, digamos. Acá cuando las plaquetas se unen al sitio de la lesión, al vaso sanguíneo lesionado, cuando se unen las plaquetas ahí, se ven estimuladas y liberan sustancias químicas que atraen a más plaquetas, ¿sí? Y van a ser más las plaquetas que se unan al sitio, son más las que se unen, y a su vez esas plaquetas que se vuelven a unir, esas nuevas plaquetas que se unen, siguen liberando sustancias y así sucesivamente. Entonces cada vez son más las plaquetas que se están uniendo al sitio de lesión y liberando esas sustancias químicas. Profesor, disculpe que le interrumpa. ¿No Sí. quiere que intentemos que alguno de los chicos presentemos el Word? Sí, puede ser. Puede ser. Perdón, ahí vamos a ver ahora si me murió por completo internet. Desenchufé todo, volví a enchufar. No sé ahora si me va. No sé A ver. en qué número de diapositiva está, Doc. Estoy en la 25. Me avisan ahí si regulación del arribo plaquetario. No, todavía a mí me aparece el espejo de pantalla. Todavía no. A ver. Sí, todavía no. A ver. Ahora, nada aún. Todavía no. A ver, denme un momentito. Un momentito. Ahí les estoy compartiendo al WhatsApp del grupo el Power. Por ahí quizás otros
Así de paso ya lo tienen, ¿sí? Pero por ahí, porque se ve que la conexión... No, sí, mi conexión no, mira que ya Sí, desenchufé todo, volví a enchufar y es la mía. sí, sí, sí. Ahí se lo dejé para, no sé si alguien ya lo pudo descargar y si tiene buena señal. Si quiere puedo intentar yo, profesor. Dale, Joaquín, dale. Dígame si se ve, profesor. Ahí se está compartiendo. Ahí está. Ahí está. Andate a la imagen número 18 un poquito, Joaquín. Ahí está. Esa quería mostrarles con respecto a la trombopoiesis, es decir, la síntesis de plaquetas. Acá también no les había mencionado hoy, pero otro nombre que reciben las plaquetas es la de trombocitos, ¿no? Entonces, las plaquetas se producen, o los trombocitos se producen a partir de esta célula gigante que ven ahí afuera del vaso sanguíneo, que es el megacariocito. Ese megacariocito va emitiendo como proyecciones dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y esas proyecciones que se desprenden son las pequeñas plaquetas. Fíjense el tamaño de la plaqueta comparando con un eritrocito, ¿sí? Son mucho más chiquititas, más pequeñitas. Volvemos ahora sí a la 25, Joaquín. Ahí está. Eso es lo que yo les comentaba hoy sobre ese feedback positivo que se genera entre las plaquetas entre sí, cuando ellas se unen a un sitio de lesión que liberan esas sustancias químicas que atraen a más plaquetas. Esas más plaquetas que vienen, acuérdense que estamos en una retroalimentación positiva, una potenciación. Esas más plaquetas que vienen, al ser más, la cantidad de factores químicos liberados son mayores, que atraen a su vez a más plaquetas. Y así sucesivamente, hasta la reparación de la lesión, ¿sí? En el caso de que puedan hacerlo por sí mismas. Si no, ahí se pone en marcha el siguiente mecanismo. Ahí nos vamos, Joaquín, a la número 27, donde van a participar los factores de la coagulación. O sea, acá sí estamos en el otro de los mecanismos de la hemostasia, que es la coagulación propiamente dicha. Entonces recuerden que hemostasia no es sinónimo de coagulación, sino que la coagulación es uno de los mecanismos hemostáticos. También tenemos mecanismos vasculares, entonces, y mecanismos celulares o plaquetarios. En este caso sí, digamos que es el que va a actuar de mejor manera ante lesiones más grandes en los vasos sanguíneos.
van a actuar una serie de factores, que los llamamos los factores de la coagulación. Estos factores, como yo les mencioné hoy al principio, son enzimas que se van activando, ¿no?, mediante un proceso donde se escinden pequeñas partes de su cadena proteica, ¿sí?, y eso la torna como activa, o sea, están como proenzimas que luego se vuelven como enzimas activas, ¿sí? A su vez, estas enzimas activas tienen acción sobre otras, y eso con eso se logra una amplificación de la respuesta, porque son sucesivas enzimas que se van activando y cada vez se activan más y más, y eso lleva, digamos, a una respuesta amplificada. Perdón. Esto lo que se denomina entonces, o por esa causa se denomina una cascada, ¿sí? La cascada de la coagulación. Esa cascada está íntimamente controlada o regulada. Hay varios mecanismos de control. Y esa cascada, a su vez, se lleva a cabo en dos vías que confluyen, dos vías que van a confluir, como vamos a ver enseguida acá en un gráfico, en una vía común. Tenemos una vía que se llama la vía intrínseca, y la otra es la vía extrínseca. La vía intrínseca, como su nombre nos indica, está relacionada a los componentes que están directamente dentro de la sangre, ¿sí? Por eso se denomina vía intrínseca. Y la vía extrínseca se denomina así porque sus factores, algunos de sus factores, no están precisamente dentro de la sangre, sino que se liberan cuando hay una exposición de los demás tejidos subyacentes, ¿sí? Es decir, que tienen, como ahí lo indican en la imagen, como se menciona, un origen tisular, ¿sí? Entonces, estos factores son proteasas, son enzimas que van a escindir sectores o segmentos de cadenas de los otros factores, y así sucesivamente, hasta concluir con la formación del coágulo de fibrina, ¿sí? O sea, actúa sobre el fibrinógeno transformándolo en fibrina, ¿sí? Pasamos a la siguiente, Joaquín. Ahí está. Esa es la lista de los factores de la coagulación, los diferentes factores que actúan. Son numerosos. No vamos a hablar de cada uno puntualmente, ¿sí? Simplemente conocer los nombres, procedencias y funciones de cada uno, características de cada uno. Eso después lo ven por su cuenta cada uno de los factores. Además, fíjense que se menciona, en esta tabla no está, pero si vemos en la siguiente, si pasas el siguiente grafiquito, Joaquín, tenemos un rol o una acción muy importante de la vitamina K, ¿sí?, que tiene un rol muy, muy importante y fundamental en la síntesis de estos factores de la coagulación, ¿sí? Entonces, si bien no se lo menciona como un factor de la coagulación, la vitamina K es fundamental, digamos, para la síntesis y por lo tanto para la presencia de estos factores de la coagulación. Y también vamos a ver ahora enseguida en el gráfico el rol fundamental del calcio, del mineral calcio, como un cofactor, es decir, que para que determinados factores actúen es necesaria la presencia del calcio, ¿no?, del calcio ahí unido y actuando. Y justamente muchos anticoagulantes funcionan como quelantes del calcio, es decir,
retienen el calcio, captan el calcio y evitan que actúe. Entonces, si nosotros quitamos el calcio de la sangre una vez que la extraemos, extraemos el calcio o retenemos el calcio, por así decirlo, la cascada no puede funcionar y la sangre no se coagula, ¿sí? Por eso, eso nos muestra el importante rol del calcio también en la coagulación de la sangre y es uno de los mecanismos que tienen los anticoagulantes para su acción, ¿sí? Es reteniendo ese calcio. Vamos, Joaquín, a la 31. Ahí tenemos cómo está conformada la cascada de la coagulación. Tenemos una vía intrínseca, la que está mencionada ahí a la izquierda, la vía intrínseca, donde, si ustedes observan, a medida que nos dirigimos hacia abajo y la derecha, los sucesivos factores se van activando entre sí, o sea, uno va activando al otro, y fíjense que en muchos de los sectores de esa cascada está actuando el calcio, está presente el calcio. Posteriormente, arriba a la derecha, tenemos la activación de la vía extrínseca, que como decimos, se produce cuando hay una lesión tisular, es decir, la sangre entra en contacto con tejido subyacente y hay liberación de sustancias por parte de ese tejido. Eso activa la vía extrínseca que va confluyendo hasta llegar también a un punto donde se une con la vía intrínseca y ahí tenemos la vía común, ¿sí? Que la vía común es la que a través de la trombina, que en realidad primero está como protrombina, es decir, como un factor inactivo, esa protrombina se transforma en trombina y es la que va a actuar sobre el fibrinógeno, ¿sí? Que también se encuentra inactivo, y ese fibrinógeno activado, por así decirlo, es el que va a generar el coágulo. El coágulo en realidad es así como cuando, por ejemplo, empezamos la clara del huevo, para que tengan un esquema, cuando la clara del huevo se la somete a temperatura, vieron que comienza a solidificarse y a cambiar de color, pero más que nada el cambio de su consistencia comienza a ponerse un poquito más sólida. Lo mismo ocurre acá con el fibrinógeno, ¿sí? Cuando se transforma a fibrina, se coagula esa proteína y además, al coagularse, retiene a las células de la sangre, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, por eso cuando vemos nosotros el coágulo, lo vemos de un color rojo, ¿sí? Porque en ese coágulo de fibrina, esa proteína coagulada, quedaron retenidas también las células sanguíneas. Y lo que más abunda acá son los eritrocitos, por eso ese coágulo adquiere ese color rojo. O cuando extraemos sangre sin anticoagulante, vemos que después de pasado cierto tiempo, en el tubo donde nosotros colocamos la sangre, se forma un coágulo, ¿sí? Ese coágulo de color rojo, y se separa del demás componente líquido de la sangre, ¿sí? Que en este caso sería el suero. Y a su vez, ahí observamos a la derecha abajo, que al mismo tiempo que se activan las vías de la coagulación, también se activa el mecanismo fibrinolítico, es decir, la degradación de ese coágulo. Fíjense que una vez que el coágulo se forma, que esa fibrina se coagula,
Hay una retracción del coágulo también, así como teníamos una retracción de ese tapón plaquetario, el coágulo también se retrae, justamente con esa finalidad de formar un tapón más firme, se retrae, expulsa líquido, y posteriormente ese coágulo, por acción de la fibrinolicina, se va a terminar degradando. ¿Estamos hasta acá? Posteriormente, si pasamos a la siguiente, ahí está. Se menciona una nueva cascada de la coagulación, con una nueva interacción entre los factores, ¿sí? Este es un autor que en 1994 lo que hizo fue, digamos, teorizó una nueva cascada de la coagulación donde la caracteriza en 3 fases, la conforma en 3 fases, o sea, no hace esa diferenciación como vimos recién en una vía intrínseca y una intrínseca, sino que la toma en conjunto y habla de una fase inicial, una fase de amplificación, como veíamos como característica de la cascada, y una fase de propagación. Pero siempre con el resultado final, con la producción de o con la transformación del fibrinógeno en fibrina. Ahora, para ir finalizando, vamos a mencionar algunas pruebas que se realizan en laboratorio para evaluar la función el funcionamiento del sistema hemostático. Así que, Joaquín, si nos pasás la siguiente proyección, las pruebas de laboratorio. Hay numerosas pruebas que evalúan la eficiencia del sistema hemostático. Son pruebas que de rutina no se realizan, no se utilizan, pero sí se realizan o es recomendable realizarlas, por ejemplo, previo a una cirugía, donde nosotros vamos a provocar, por así decirlo, lesiones en el animal y corremos riesgos de, obviamente siempre cuando se realiza una cirugía se hace con conocimiento de la anatomía del sistema circulatorio, evitando lesionar grandes vasos sanguíneos, pero nunca estamos exentos. Obviamente siempre hay lesión de pequeños vasos y nunca estamos exentos de accidentalmente lesionar un vaso de mayor tamaño. Entonces es muy importante conocer el funcionamiento del sistema hemostático, ¿sí? Le llamo sistema hemostático, no tiene ese nombre, pero para poder situarnos, digamos, en la importancia de la hemostasia previo a estos actos quirúrgicos. Hay algunas pruebas que se hacen para evaluar, por ejemplo, ahí menciona pruebas sin anticoagulante, donde tenemos el tiempo de coagulación, tiempo de sangría, retracción del coágulo, pruebas del torniquete, son todas pruebas bastante sencillas de realizar. Después, cuando se utiliza con anticoagulante, o sea, cuando obtenemos sangre con anticoagulante es para realizar otro tipo de pruebas. Una de las que más se suele realizar es la del tiempo de protrombina, tiempo de protrombina, que ahora les vamos a mencionar a continuación, es una de las que más se realiza. Y también dentro de este abanico de pruebas tenemos, así como habíamos visto recuento celular ya sea de eritrocitos o de glóbulos blancos, el recuento de plaquetas. Así que si pasamos a la siguiente imagen, Joaquín, ahí tenemos el recuento de plaqueta. Hoy en día, en los laboratorios bioquímicos, todos estos recuentos se hacen a través de por sistemas automatizados con contadores celulares,
Tenemos instrumentos que nos cuentan automáticamente las células. Obviamente son instrumentos costosos que en una clínica veterinaria, si no es no tiene una gran concurrencia de pacientes, no justifica un instrumento así. No así en un hospital veterinario, sí podría ser de mayor justificación su empleo. Y si no, tenemos las técnicas manuales, donde se utilizan, por ejemplo, la técnica de Robati es una de las más usadas, donde se hace un recuento en cámara, la cámara que ustedes ya conocen, la cámara de Neubauer, donde se procede de similar manera a lo que ustedes ya conocían, que es la de diluir la sangre con determinados diluyentes. Hay distintas técnicas, y posteriormente se procede al recuento en las cámaras. En la técnica de Robati, lo que se realiza es, se busca también producir una hemólisis de los eritrocitos, porque recuerden que las plaquetas son de un menor tamaño, es decir, se van a encontrar opacadas por las demás células y sobre todo por los eritrocitos, que son los más abundantes. Y además, las plaquetas al estar en menor proporción que los eritrocitos, a la hora de hacer el recuento, como son de pequeño tamaño también, tenemos que contarlas. O sea, siempre se dice, se diluye como glóbulos blancos y se cuenta como glóbulos rojos. Es decir, no sé si se acuerdan que para contar glóbulos rojos usábamos el cuadrante del medio, del centro de la cámara de Neubauer. Entonces hacemos una dilución como si estuviésemos por contar glóbulos blancos, es decir, buscamos destruir los glóbulos rojos, buscamos una hemólisis, y posteriormente contamos como si estuviésemos contando glóbulos rojos, es decir, utilizar el cuadrante central, porque justamente las plaquetas son mucho más pequeñas y yo necesito ese cuadrante central que tiene un cuadriculado más pequeño. Vamos a la siguiente, Joaquín. Ahí está. Otra prueba que es muy simple de evaluar es el tiempo de sangría. En el tiempo de sangría lo que se hace es, en la prueba de evaluación del tiempo de sangría, lo que se hace es producir una pequeña lesión, una pequeña incisión. Puede ser en el pabellón auricular, puede ser en el pulpejo digital en nuestro paciente. Y posteriormente, o sea, una vez que se hace esa incisión, se inicia el conteo con el cronómetro y luego cada 30 segundos, como indica ahí, se seca con un papel de filtro esa gotita de sangre en esa heridita, esa pequeña herida. Se va a formar una gotita de sangre, una pequeña gotita. Se busca quitar esa gotita con un papel absorbente, por eso dice hay un papel de filtro, pero un papel absorbente cumple perfectamente la función, cada 30 segundos. O sea, yo hice la incisión, empiezo a contar con el cronómetro, a los 30 segundos apoyo el papel absorbente para quitar esa gotita y ver si continúa saliendo sangre. A los 30 segundos nuevamente apoyo el papel absorbente y vuelvo a quitar esa nueva gotita. Y así sucesivamente. Con la precaución de no tocar los bordes de la herida con el papel. Porque si yo llego a tocar la herida, la voy a estar abriendo nuevamente. Lo que yo estoy evaluando acá es justamente la función plaquetaria, esa función que tiene principalmente la de reparar esa pequeña lesión por acción de las plaquetas. Dijimos que las plaquetas pueden reparar pequeñas lesiones.
Y si yo con el papel estoy tocando el borde de la herida, lo que voy a hacer es estar rompiendo ese tapón plaquetario. Entonces tenemos que tener la precaución de no tocar el borde de la herida, ¿sí? Lo normal es tener un tiempo de sangría que va de 1 a 3 minutos. O sea, no extenderme más de 3 minutos, ¿sí? Eso estaría entre los rangos normales, entre 1 a 3. Todo esto, chicos, que les explico ahora, todas estas pruebas que estuvimos viendo, así como en clases anteriores el recuento de células, lo de hematocrito, nosotros estamos confiados de que antes de que termine el año, ¿sí?, en el segundo cuatrimestre se pueda volver a la presencialidad y todas estas actividades podamos organizar algunas jornadas presenciales y hacerlo todo en laboratorio, así que ustedes puedan verlo. No es lo ideal estar mostrando acá así en una pantalla, ¿sí? Lo ideal es que lo podamos hacer en el laboratorio. Vamos a hacer lo posible para que eso se pueda realizar y que ustedes puedan practicar, ver y practicar, ¿sí? Entonces, en su debido tiempo, yo creo que en el segundo cuatrimestre las condiciones se van a dar, ¿sí? Y podamos hacer esto en forma presencial, que sería lo ideal. Pasamos, Joaquín, a la siguiente. Esta es otra prueba, el tiempo de coagulación. Lleva más tiempo, aproximadamente lo normal. Se considera hasta 15 minutos el tiempo que lleva en producirse el coágulo. Y lo que se hace es simplemente se obtiene sangre, se coloca en distintos tubos y se va observando. Esa sangre se mantiene en una estufa, preferentemente de baño María, a 37 grados, cosa de mantener la temperatura corporal siempre. Bueno, digo 37 porque hablando de un humano, eso va a variar de cada especie, en cada especie. Y se evalúa la aparición del coágulo, o sea, se va midiendo la aparición del coágulo en la sangre. Y después la otra prueba que se realiza es la del tiempo de protrombina, ¿no? Si pasamos a la siguiente, Joaquín. Tiempo de protrombina, ¿no?, donde en este caso se trabaja no se trabaja con sangre, ¿no? Se trabaja con plasma, ¿no? Es decir, se obtiene sangre con anticoagulante y en ese plasma se coloca una solución de laboratorio, o sea, una solución que nos proveen los laboratorios que elaboran reactivos, que contiene trombina, ¿sí? Contiene trombina y contiene calcio. Lo que va a ocurrir es que cuando yo confronto ese reactivo que contiene trombina y calcio, confronto con el plasma, como ese plasma estaba exento de trombina, en realidad de protrombina, porque no se llegó a activar, estaba exento. Cuando yo coloco ese reactivo con trombina, actúa la trombina sobre el fibrinógeno y se produce el coágulo de fibrina, ¿sí? Eso ocurre muy rápido, en un tiempo aproximadamente de 10-12 segundos. Ahí creo que les dice tiempo promedio 11 a 13,5, ¿sí? Eso ocurre muy rápido. Hay que tener el ojo bien entrenado porque ese coágulo que se produce es prácticamente transparente. Se produce un pequeño coágulo
que para observarlo nosotros tenemos que mover el tubo, tenemos que inclinarlo al tubo y ver ese pequeño coagulito que se forma. ¿Sí? Ese es el tiempo de la evaluación del tiempo de protrombina. Evalúa las diferentes... en este caso, como les decía hoy, tengan en cuenta que no estamos trabajando con sangre, sino que estamos trabajando con plasma. ¿Sí? Se obtiene sangre con anticoagulante, que era como las técnicas que yo les dije hoy, ¿sí? De obtención de sangre, que pueden ser con anticoagulante, sin anticoagulante. En este caso, estamos actuando con anticoagulante. Y por último, está mencionado ahí en las diferentes diapositivas, son distintas alteraciones o coagulopatías que se pueden observar, ¿no? Tenemos diferentes tipos de coagulopatías. Esas coagulopatías pueden darse, por ejemplo, por deficiencias de determinados factores. Así les voy a decir en general. Podemos tener también, recuerden como yo les dije hoy, un déficit de vitamina K, ¿no? Que la vitamina K, recuerden que era importante para la síntesis de los factores de la coagulación. Entonces, si nosotros tenemos una deficiencia en esta vitamina, va a haber consecuentemente una deficiencia en la síntesis de los factores de la coagulación, principalmente en el hígado, y eso nos trae aparejado alteraciones en la coagulación. Lo mismo que también enfermedades hepáticas, ¿no? Pueden traer también deficiencias en la síntesis de los factores de la coagulación, enfermedades infecciosas, ¿no? Diferentes alteraciones. Hay otra prueba que también se realiza que, a ver, no está mencionada acá. No, acá no está mencionada. Ah, sí, como prueba del torniquete o también llamada prueba del lazo. Lo que se hace es comprimir una determinada zona, ¿sí? Se interrumpe la circulación sanguínea, se comprime fuertemente y se observa, si bien esta prueba no me mide directamente ¿cómo es? La coagulación en sí, sí me evalúa la fragilidad capilar, es decir, la resistencia de los pequeños capilares sanguíneos. ¿Mm? Si yo realizo un fuerte torniquete y pasado un cierto tiempo, generalmente se deja un par de minutos, se observa la aparición de pequeños puntitos, pequeños puntos rojizos. Esos pequeños puntitos se denominan petequias, esas pequeñas hemorragias puntuales. Eso me indica que hay una fragilidad capilar. Es un caso parecido al que se suele hacer cuando son más jóvenes y juegan el conocido chupón que le hacen en el cuello, que succionan fuertemente una cierta zona de la piel. ¿Y qué ocurre con esa zona posteriormente? Ahí está ya, Joaquín, si querés dejar de compartir, es suficiente. No, profesor, bajé el volumen justo porque le escucho todo entrecortado. ¿Quiere Ah. sigo pasando o no? No, ya está. Bien. Ya está suficiente. Y gracias. ¿Qué ocurre con esa superficie de la piel cuando le hacen ese vulgarmente denominado chupón? ¿Qué pasa con esa zona de la piel? ¿Cómo queda? En un primer momento, ¿cómo queda? ¿Cambia de color? ¿Queda con un color rojizo o no? Sí, profesor, sí. 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 Bueno, justamente eso se produce porque al producir esa fuerte succión, lo que se hace es atraer una mayor cantidad de sangre
en esos pequeños vasos sanguíneos y esos pequeños vasos sanguíneos se rompen, estallan, ¿eh? Se producen pequeñas hemorragias subcutáneas que son esas petequias, ¿eh? Y esa es la marquita que queda ahí de ese chupón, por así decirlo. Eso queda unos días hasta que los mecanismos de, digamos, de limpieza retiran todas esas sustancias que están bajo la piel. Así que, bueno, nuevamente les pedimos disculpas por la falta de, no, sí, desprolijidad, por así decirlo. Voy a cortarla. Pero bueno, son